Díganos una cosa, lo que puede temer un ciudadano, es decir, un ciudadano que tiene su vida normal, que no es un dirigente político, que no está en la prensa, su nombre escrito todos los días, que tiene su trabajo honrado cada mañana, ¿puede temer estar siendo espiado por esta máquina invisible y parece tan poderosa? Yo creo que realmente cuando estamos en un mundo de redes sociales, tarjeta de fidelización de grandes almacenes, realmente nuestros datos pululan continuamente. Vemos la prensa y vemos la última búsqueda que hemos realizado de un hotel en Sevilla. Realmente ya es muy difícil. En principio, un ciudadano que no tiene nada sospechoso no debería estar preocupado. La cuestión es que si se le entregan poderes importantes y tecnología importante a los servicios de inteligencia es para que hagan un uso más proporcional del mismo. Evidentemente, cuando uno está analizando comunicaciones ya no sabes qué es lo que hay ahí. Lo que se ha detectado hasta ahora con los papeles de Snowden es esa primera fase. Se buscan datos, se buscan los famosos metadatos y a partir de ahí es intentar ver qué sucede, quién se relaciona con quién, por qué, pero sin saber cuál es la persona que hay detrás. Y una vez que sabemos quién se relaciona con quién pudo estar en ese lugar, entonces cuando se profundiza. Si no, sería imposible controlar qué es lo que sucede en el planeta porque realmente somos ubicuos, casi estamos en diferentes partes en diferentes momentos. ¿Eso de metadato qué significa? El metadato es lo que se ha hecho tan famoso ahora de no captábamos informaciones concretas, es decir, no la conversación del teléfono para que nos entendamos o no esa imagen que estaba en su ordenador, pero sí el metadato es un dato de datos, es decir, en un mundo electrónico las imágenes, los sonidos tienen asociadas otras propiedades. A mí realmente puede no interesarme qué es lo que están hablando dos personas, pero sí me interesa cuándo se pusieron en contacto, cuánto tiempo duró esa conversación, si estaban en la misma ciudad, si estaban en diferentes ciudades, si ese teléfono ha sido activado por otras personas, y eso realmente es lo que hacen en esta fase los servicios de inteligencia. ¿Qué me permite? Pues como una gran red social, ver qué grupos tienen relación con qué, si hay una banda terrorista, si hay un teléfono asociado a un terrorista que ha estado en relación con otros en otras capitales, eso me permite entrever que hay una relación en otras capitales europeas de esa célula terrorista, y a partir de ahí ya sí puedo poner en concreto a mi policía, a mi servicio de inteligencia, a analizar esa trama concreta. Una vez que se conoció y fue así, digamos, desbordante el escándalo del espionaje que ocupó tanto el Consejo Europeo, el gobierno anunció la llamada a solicitud de explicaciones del embajador en España, James Costos, del embajador norteamericano en España. ¿Qué le ha parecido la reacción del gobierno, el comportamiento del gobierno español en este asunto? El mundo de la inteligencia es muy complejo. Había que, evidentemente, pedir explicaciones de algo que ya se sabía, porque realmente en el mundo de los servicios de inteligencia e incluso en el mundo del gobierno se sabía que este espionaje existía. No ha sido un posicionamiento, una visualización tan airada como pudo suponer la de Francia o como la del Reino Unido o Alemania, pero realmente creo que era la única posible. La única posible era decirle al embajador, venga usted a vernos. No vio, por cierto, al ministro, el ministro estaba de viaje, vio a un secretario de Estado, el secretario de Estado para la Unión Europea, le pidió explicaciones, nada más se supo, y después fue el anuncio de que comparecería el general Félix Sainz Roldán, jefe del Centro Nacional de Inteligencia, pero ya compartiendo la, digamos, acusación de haber también participado el Centro Nacional de Inteligencia en ese plan, ¿no? Porque se describe, dice el señor Glenn Greenwald, que es, ya sabe, un periodista de Guardian norteamericano, también él, no obstante, que fue el primer receptor de, digamos, la entrega de Edward Snowden, de información, dice que hay, digamos, como tres grupos, ¿no?, de países según el principal actor en la materia, que se llama Estados Unidos. Socios con los que lo compartimos todo, que son Reino Unido, por supuesto, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, si no recuerdo mal. Con estos lo compartimos todo. Ahora, estos juntos espiamos a otros aliados que a su vez nos ayudan a espiar. En este segundo grupo estaría España, un grupo intermedio. Sí. Ahí sería. Y luego hay un tercero que son países enemigos, hostiles, con los que no tenemos ninguna colaboración, a los que desde luego también espiamos, China, Rusia, etcétera. ¿Esto es así, esta división? Sí, es así. De hecho, eso es lo que se conoce como los famosos 5 ojos, que son estos 5 países que has comentado, que eso es un acuerdo que surge del año 47, ciertamente no es nuevo, lo que la evolución tecnológica ha hecho que haya que reorganizarlo. ¿Por qué son estos 5? Además de ser por países anglosajones, de la Commonwealth, suponían un reparto perfecto de las zonas del planeta. Tenemos Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y tenemos Nueva Zelanda y Australia. Cuando el mundo iba por cable, había que hacerlo de esa forma, el repartirse el espacio radioeléctrico para espiar, y ahora lo que se hace es repartirse las zonas del mundo por donde van los cables submarinos donde va esa información. Por tanto, el concepto es el mismo. Dentro de este país incluso hay un socio privilegiado que es el Reino Unido, con el cual se comparte prácticamente todo. No todo, porque nadie comparte todo con los demás, pero ese sería el núcleo duro de aliados de Estados Unidos, y después tenemos el siguiente grupo, que sería España, donde colaboramos intensamente con los Estados Unidos en algunas materias, y en otras es mucho más restrictivo. Pero, por ejemplo, el caso de Israel es claro, es un gran aliado de información e inteligencia con Estados Unidos, pero a la vez los propios documentos de Snowden reflejan que es el tercer enemigo de Estados Unidos después de China y Rusia, porque realmente Israel quiere saber cuál es el posicionamiento real de Estados Unidos en Oriente Medio. Por tanto,
Es un mundo muy complejo, es una trama muy compleja, pero si estos tres grandes grupos sí se puede decir que son así. Qué curioso, la posición de Israel quedaría un poco fuera de los tres grupos y algo muy ad hoc, muy específico, muy relativo solo a ellos. Exactamente. Eso hay que atribuirlo a la especial inteligencia de su servicio de inteligencia, seguramente. Y al estar rodeado de enemigos. Y a estar rodeado de enemigos, claro. No fiarse ni siquiera de su protector. Claro, porque hay que tener en cuenta que pasaba con el caso de Egipto. Egipto era un aliado claro en la zona de Estados Unidos hasta que le ha dejado de convertirse en ello. Por lo tanto, el espionaje norteamericano te dice lo mismo. Bien, nos fiamos de nuestros aliados, pero no sabemos hasta cuándo van a ser nuestros aliados. Por lo tanto, tampoco está mal que les echemos un vistazo. ¿Puede decirse que la revolución en las tecnologías de la comunicación determina un cambio para siempre en las relaciones internacionales? Sí, total y absoluto. Total y absoluto. Habrá que acudir a nuevas formas de relación. Si uno desarrolla las capacidades tecnológicas que desarrolla Estados Unidos y que en breve hará China y Rusia está en ello, es para usarlas y emplearlas. Por lo tanto, la posibilidad de conservar la privacidad de las comunicaciones en un 90% va a ser claramente difícil e imposible, y lo que va a haber es que llegará a una reconfiguración, a unos acuerdos, unos pactos de caballeros entre servicios de inteligencia y sobre todo entre países. No nos olvidemos que los servicios de inteligencia operan porque hay unos políticos que le han dicho queremos información sobre esto, queremos ver si se va a romper la eurozona o queremos saber cuál es el posicionamiento de Alemania o del Banco Central Europeo, pero sí realmente va a suponer un cambio. En las relaciones internacionales, sin embargo, lo que no va a cambiar es que sean, aunque sea con este cambio tecnológico, relaciones entre países ricos y países pobres. Eso no va a cambiar. No, eso no va a cambiar. Para nada, ¿verdad? Para nada, no. Ni las posibilidades de, digamos, utilización de las nuevas tecnologías son iguales para Estados Unidos que para Zambia, por ejemplo. ¿No se parecen? No, para nadie. De hecho, Estados Unidos se calcula que se ha invertido unos 50.000 millones de dólares en los últimos 5 años en desarrollar estos programas de seguridad. 50.000 millones de dólares en los últimos 5 años, nos dicen. Un dato a tener en cuenta. Dicen que la posición de Europa ha sido muy débil frente a Estados Unidos, entre otras cosas. Por cierto, qué curioso que el primer gobierno que reaccionó protestando frente al escándalo todavía de, nada más, no se refería a los líderes, a los 35 líderes famosos, el primer gobierno que reaccionó con protesta fue precisamente el británico, que ahora resulta que es casi más de Estados Unidos que Estados Unidos. Es casi más madre del invento que... Sí, la pose hay que mantenerla, hay que mantener un discurso. También no nos olvidemos que incluso cuando hay dos países que no tienen relaciones diplomáticas, los servicios de inteligencia sí mantienen relaciones entre ellos y permiten engrasar los canales de comunicación. Por tanto, es un recurso que tienen los gobernantes para poder gestionar la parte de la política exterior. Se ha dicho que la posición de Europa había sido muy débil porque, claro, digamos, los interlocutores para Estados Unidos son los estados que tienen competencia en materia de inteligencia. La Unión Europea no tiene ninguna. La Unión Europea no tiene ninguna. Se intentó antes de los atentados de 2004 en España, en Madrid, pero realmente no. Fue un intento de los belgas y de los austriacos, pero realmente no tiene... Los grandes países no quieren ceder sus potencialidades de inteligencia y no quieren compartir sus conocimientos y sus recursos. ¿Conviene en definitiva a los espectadores de Canal Sur esta mañana decirles que tengan un poquito más de cuidado con el manejo de la información que se refiere a sus vidas? Yo creo que el concepto de privacidad ha cambiado profundamente en los últimos 5 años, desde que tenemos redes sociales, tenemos teléfonos inteligentes, y que no solo el Estado quien puede acceder a eso, las empresas privadas pueden acceder perfectamente a esos datos, y hay muchos de esos datos que cedemos gratuitamente. Creo que hay que acudir a otro modelo de relación social, más que saber... realmente espiar a alguien es muy costoso, por lo tanto, el servicio de inteligencia no está continuamente espiando gente. Lo que intenta es ver dónde puede suceder algo donde hay que prestar más atención. ¿Que un profesor universitario de ciencia política quiera dedicarse especialmente a los servicios de inteligencia significa que le gustan los secretos? No. A ver, pues entonces Paco Lobatón, Santiago Atalaya, Lourdes Lucio tienen oportunidad de preguntarle, ¿de acuerdo? En cualquier caso es tranquilizador saber que no estamos ante un espía, sino ante un estudioso de los espías. Con esa tranquilidad, una primera reflexión, que haya pasado del área de defensa a la vicepresidencia del gobierno, es decir, al Ejecutivo de una manera directa, ¿considera que es realmente un progreso democrático al haber pasado del rango militar, aunque su máximo responsable siga siendo militar, al ámbito civil que representa el gobierno, el Ejecutivo? Y una segunda pregunta, porque luego creo que no habrá tiempo de un segundo turno. ¿Esa magnitud enorme de información espiada es compatible con el principio mismo del secreto? ¿Con la noción misma de secreto? Respecto a la primera pregunta, yo realmente tampoco entiendo muy bien el cambio a presidencia. Estaba en defensa, creo que estaba bien estructurado, estaba bien articulado. El servicio después de la transición está plenamente bajo los parámetros occidentales y democráticos. Ha habido directores civiles como Jorge Dezcayar, después ha llegado el general Sergio Félix San Roldán. Por lo tanto, esos aspectos no tienen mayor importancia.
Veo peligroso porque realmente al pertenecer ahora a la vicepresidencia se queda sin ningún tipo de, digamos, de fusibles. En el caso de que sucediera alguna crisis en el futuro, realmente está el director y después está la vicepresidencia del gobierno. No era como el caso anterior, que podía dimitir incluso el ministro de Defensa antes de que tocara la presidencia. Pero bueno, la estructuración realmente no creo que haya supuesto de hecho no ha supuesto un gran cambio en el funcionamiento del servicio de inteligencia que asesora a la presidencia del gobierno. Con respecto a si el concepto mismo de secreto ha evolucionado y cambiado. No, si es compatible con la magnitud enorme de datos espiados. Realmente yo creo que la clave ahora es saber muy bien qué es aquello que queremos proteger y dedicar todos los esfuerzos a proteger esa parte. Por el resto realmente es muy, muy difícil de proteger. Creo que habría que centrar los esfuerzos en saber qué es aquella información que realmente es relevante para nuestra empresa, para nuestro país y dedicarse a controlar esa información. Resulta impresionante su capacidad dialéctica por la velocidad y la capacidad de concisión que tienen las respuestas. Es un gusto, aunque quizá la velocidad sea alguna dificultad para el oyente que necesita. A ver, un momentito, ¿qué está diciendo exactamente? Señor Talaya, Santiago Talaya. Aprovechar esa velocidad para hacer también una pequeña doble pregunta. En primer lugar, no sé si las comunidades autónomas, ya que estamos en un estado autonómico, han desarrollado algún tipo de división de espionaje, esa sería una. Y en segundo lugar, a mí me interesa también más el espionaje convencional, es decir, supongo que seguirán existiendo, pero no sé a qué perfiles responden, espías mucho más convencionales, tipo Matajari y demás, es decir, en el cuerpo de altos dirigentes políticos, altos diplomáticos, funcionarios, jóvenes y apuestos empresarios y atractivas becarias que entran en la Casa Blanca. Es decir, ¿este espionaje convencional existe y es incluso a veces hasta más rentable y eficiente que gastarse 50.000 millones de euros en cuestiones telemáticas? Yendo a la última pregunta, creo que hay que intentar compaginar todo. Una cosa es la información que yo puedo tener a través de los satélites, a través de los cables de comunicación, y otra es la que yo tengo con redes humanas, con personas. Hay elementos que yo solo puedo saber si he estado en esa reunión, que solo puedo saber si conozco a alguien, si he estado en una cena. Por lo tanto, ese personaje, que es lo que se conocería como un oficial de inteligencia, esa Matajari o ese James Bond, realmente lo necesitas, pero es una parte mínima de la información que un servicio de inteligencia acabo teniendo para trabajar con él. Pero sí, realmente sí necesitas de esos recursos y tener personas en ciertos entornos que te ayuden a comprender la información. Mientras está hablando el señor Díaz Fernández, a su espalda, a nuestra espalda, ahí en la gran pantalla están imágenes de la entrada del general, ahí está Félix Sáenz Roldán a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados esta mañana, donde está respondiendo a las preguntas de diputados y diputadas sobre todo este asunto que tiene relación también con el Centro Nacional de Inteligencia Español. Perdón que le interrumpa. Sí, y con respecto a las autonomías, alguna comunidad autónoma ha intentado desarrollar algún tipo de estructura, ya lo vimos en el caso del espionaje en la Comunidad de Madrid. Realmente no tiene sentido, o sea, ni tienen competencias legales, ni constitucionalmente tiene encaje, ni sería lógico. Realmente un servicio de inteligencia es una estructura muy compleja, muy costosa, la información valiosa es muy, muy cara de obtener y, por lo tanto, en el caso de las comunidades autónomas, primero pueden colaborar con el Centro Nacional de Inteligencia, porque la normativa así lo establece, pueden colaborar con las policías, si es un tipo de criminalidad que estemos encontrando en grandes ciudades, y si no, lo que nos encontramos son con puros y burdos servicios de espionaje interior de carácter político. Lourdes. Sí, profesor, buenos días. Usted le quería entender que la protesta que han hecho algunos países europeos era un poco de pose, es decir, sabían que estaban haciéndolo porque los servicios de inteligencia de esos gobiernos estaban contribuyendo a obtener esa información. Mi pregunta es si los servicios de inteligencia escapan al control de los gobiernos. No escapan al control de los gobiernos, sobre todo en los países democráticos. Lo que es muy difícil controlar hasta el extremo, que es lo que hacen, porque son operaciones muy complejas. Pero en todos los países con un cierto nivel de calidad democrática tienen estos tres niveles que les indicaba anteriormente. Un control judicial previo de algunas operaciones, un ministro que debe ser responsable de las operaciones que se han indicado. Eso significa que a posteriori, si sucede algo como en este caso, algún ministro debería acudir y decir sí, efectivamente, nosotros indicamos a los servicios de inteligencia que participaran de este tipo de actividades. Y después un control parlamentario donde no tiene por qué hacerse público, pero sí es importante y la verdad es que bastante tranquilizador saber que hay un grupo de parlamentarios que sabe con discreción qué es lo que están haciendo nuestros servicios de inteligencia. No obstante, en la historia ha habido muchos casos en los que, digamos, la urdimbre histórica ha parecido estar ajena a lo que los gobiernos conocían y, sin embargo, se ha producido. Sí, sin duda ha habido comportamiento descontrolado de los servicios de inteligencia en todo el mundo a lo largo de los años. Es algo que se ha ido mejorando con los años, pero insisto, es muy complejo controlar este tipo de estructuras. Profesor Díaz Fernández,
profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Cádiz y nacido en Cádiz, aunque educado sobre todo, digamos, universitariamente en Barcelona, ¿no? Y en Madrid también. Gracias por estar esta mañana con nosotros, por traernos este libro, decimos Inteligencia y Seguridad, diccionario, con todos los términos que emplean habitualmente las operaciones secretas, los servicios de inteligencia, como el español y el de otros países. Esto es algo compartido, ¿verdad? Es algo, digamos, fruto de consenso, digamos. Fruto de consenso. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Bueno, pues gracias también a nuestros contertulios, Paco Lobatón, Santiago Talaya, Lourdes Lucio, por ayudar.